Buenas noches. Que Dios os bendiga en esta noche, lunes 16 de febrero 2026. Y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. En la Iglesia de las Revelaciones, donde el Padre Eterno cada día nos da nuevas revelaciones en este año 2026. Y cuando veo que venéis a coger conocencia del verdadero Evangelio, me regocijo. Me regocijo porque cuando veo que venéis, pienso que el Padre Eterno os atrae a Él con las nuevas revelaciones que nos da cada año. Cada año, el año pasado, 2025, el Padre Eterno nos dio muchas revelaciones. Y en este año 2026, el Padre Eterno nos ha abierto las puertas del cielo para enviarnos el verdadero Evangelio, el que deseáis, las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día. Amén. Por eso os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno. Y os saludo en el nombre de nuestro Señor, nuestro Emmanuel, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Como siempre os digo, el Hijo de Dios, el primero elegido entre todos sus hermanos. Amén. Como siempre os he dicho, Dios en el principio no tenía hijos. Era Dios, el Padre, Dios, la Palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día, el Padre Eterno sabemos que ha trabajado desde la creación, nos ha quisto como hijos. Por eso Él ha trabajado desde la creación hasta hoy y aún está trabajando hasta la fin de los tiempos. Todo eso por amor para su creación. Amén. Hoy en día, esa obra tan grande que hizo el Padre Eterno, siempre decimos que Cristo ha hecho una obra muy grande, y estamos de acuerdo, pero también imaginar un poco si tenéis un hijo y lo ponéis en la cruz a morir, sufriendo para salvar a la creación y poder adoptarlos como hijos. Amén. Entonces ya vemos que el Cristo, Él también ha sufrido desde su nacimiento hasta que Dios lo hizo resucitar en el sepulcro. Amén. Lo hizo resucitar y lo asentó a la gloria a su derecha. Amén. Entonces, lo que os pido es que estéis atentivos esta noche a fin de recibir de la palabra a 100%. Porque si el Padre Eterno ha trabajado
por las malas condiciones del pueblo hebreo, por sus pecados, por sus transgresiones, por su forma de actuar. Dios se enojó con ellos, con las 12 tribus de Israel, la descendencia de Jacob, y les dio los 613 mandamientos, que era una cosa, esos mandamientos es una ley, para hacerles comprender que eran pecadores y que no podían salvarse solos, que les calía a ellos la sangre de un hombre que tenía que nacer. Nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador. Amén. Entonces Dios, desde el monte de Sinaí hasta la resurrección del Cristo que Dios hizo resucitar a nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, el Hijo de María, como siempre os digo, 1500 años, 1500 años ha estado trabajando para recoger la creación. Amén. Por eso Él dio su Hijo en la cruz, el primero elegido entre todos sus hermanos, lo eligió. Por eso hoy en día somos hermanos en Cristo y Dios tiene millones de hijos. Amén. Por eso, en esta noche del lunes 16 de febrero de 2026, nos dice Galatas, el Cristo nos ha comprado de la ley. El Cristo nos ha comprado de la ley. Amén. Para que recibamos la adopción de hijos. Adopción es de estar adoptados. Si vas a unos donde hay muchos niños abandonados y eliges a uno, lo has adoptado como tu hijo y luego lo crías como tu hijo, y es lo que ha hecho Dios con su creación. Su creación Él ha elegido, por eso hay la selección que nos dicen las Escrituras, que hemos estado elegidos. Efesios 1, verso 4. Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo en Cristo, el elegido. Hemos estado elegidos para que seamos santos y irreprensibles. Santos y irreprensibles, es decir, la santidad. El Padre Eterno es omnisciente y Él sabe que Cristo tiene de cumplir toda la ley para comprarnos a nosotros como hijos. Amén. Sacarnos de la ley. Es lo que nos dicen Galatas 4, verso 4, el Cristo nos ha comprado de la ley y hemos recibido la adopción de hijos. Amén. Colosenses 2, verso 14 nos dice, el Cristo ha borrado los actos de
que ordenaban los actos, las ordonancias que nos condenaban y que subsistían contra nosotros. El Cristo ha borrado todas las ordonancias que nos condenaban. Están borradas en la ley. Y también dice que ha anulado todas las autoridades. Autoridades están borradas. Entonces, ya no somos más discípulos, no somos más servidores ni obreros, pero somos hijos de Dios, pero por adopción, por la gracia de la sangre del Cristo. Esa obra tan grande que Él hizo en la cruz, crucificado de pies y manos. Amén. Lucas 16, verso 16, nos dice: la ley y los profetas han subsistido hasta Juan el Bautista. Entonces el reino de Dios estuvo anunciado. Amén. Entonces vemos que la ley y los profetas, la ley, cuando murió Juan el Bautista, pertenecía a la ley, porque ha vivido hasta que murió Juan el Bautista. Juan, en hebreo, quiere decir la gracia. El verdadero nombre de Juan en hebreo es Ananeele. Amén. Ananeel. No sé si se marca en la pantalla. ¿Qué quiere decir? La gracia. Pero nos dicen que los profetas se terminaron. Y ya no ha habido más profeta y ya no ha habido más ley. ¿Por qué? Para los hijos de Dios. Porque Cristo ha borrado todo. Las ordonancias que nos condenaban y que siempre estaban entre nosotros. Nada más que hacíamos un pecado pequeñico, estábamos condenados y te quería hacer esfuerzos, sacrificios. Amén. Es lo que nos dice en la ley, siempre de hacer esfuerzos. Gálatas 5, verso 1 nos dice: el Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Él nos ha franqueado, es decir, que nos ha comprado con sus sufrencias, con sus dolores. Amén. En la cruz. Él nos ha comprado. Y nos dice en las Escrituras: entonces no os dejéis más poner bajo el yugo de la servitud. La servitud es de no ser, de dejar de ser un servidor, un discípulo, un obrero. Somos hijos de Dios, no somos hijos naturales, pero somos hijos por adopción, que es lo que nos dice Gálatas 4, verso 4. Amén. Porque la ley, ¿por qué nos ha comprado de la ley? Porque la ley nos dice que la ley mata. La ley mata. Amén. Es lo que nos dicen, es Pablo que habla, 2 de Corintios 3, verso 6. Dice: la letra escrita en piedra mata. Pero el espíritu vivifica, da la vida. El espíritu
da la vida eterna. Amén. Y nos dice que el ministerio de la muerte escrita en piedra, el ministerio de la muerte escrita en piedra son los 10 mandamientos. Amén. En lo que nos dicen, la letra escrita en piedra mata. Y el ministerio es un trabajo, un ministerio que tenían de cumplir las 12 tribus de Israel. Y nos dicen, el ministerio de la muerte escrita en piedra es la ley, son los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos saber que la iglesia que estamos, la iglesia que vamos dos o tres veces por semana a oír los mensajes de predicación y el domingo a participar a la Santa Cena, coger el pan y el vino? ¿Cómo podemos saber si esta iglesia aún practica la ley o practica la gracia? ¿Cómo podemos averiguarlo? Yo lo que puedo decir que la primera señal que nos dan las Escrituras es que Lucas 16, verso 16, nos dice que el bautizo de Juan el Bautista es la ley. Entonces, en la iglesia que se hace el bautizo en un río o en una piscina de agua, entonces está bajo la ley, porque eso pertenecía a la ley, es lo que Cristo ha borrado. Las ordenanzas esas, es un orden que teníamos de bautizarnos en el río, el arrepentimiento, lo que predica Juan el Bautista, dice arrepentiros porque el reino de Dios se acerca, aún no ha venido. Pero si nos dicen que los profetas y la ley han subsistido hasta Juan el Bautista, es que ahí se ha acabado. Juan murió y la ley y el bautizo también estuvo borrado por el Cristo, por la resurrección del Cristo. Amén. Pues el grande sacrificio que Emmanuel, nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, hizo en aquella cruz del Calvario. Amén. Es la primera señal que tenemos de mirar. ¿Por qué os digo esto? Porque 1 Timoteo 4, verso 16, nos dice: vigila en ti mismo, y a tu enseñanza, es decir, lo que te aprenden. Lo que te aprenden es lo que tú vas a memorizar bajo el camino que lleva al reino de los cielos. Amén. Tus enseñanzas. Y dice, vigila en ti mismo. En ti mismo vigila la forma que tú tienes de hablar con uno y con otro. La forma que tú tienes de hacer
lo que te dicen de hacer los predicadores. Eso es el primer señal. Por eso te dicen que el bautizo pertenece a la ley. Ya no viene de la gracia, en la gracia. La gracia, un don merecido que el Padre Eterno nos da por la sangre del Cristo, por esa obra tan grande que el Padre hizo en la cruz, que entregó su Hijo querido en el monte del Calvario. Y el Cristo se entregó a esas sufrencias que Él pasó sin abrir la boca, para que todo se cumpliera. Amén. Por eso os digo que eso es el primer señal que un cristiano tiene de darse cuenta que vive en la ley, que practica la ley, porque él también la han bautizado en el río. Porque si no te bautizan en el río, no te dan la autorización de poder coger la Santa Cena el domingo. Amén. La Santa Cena se coge el domingo y ellos te lo prohíben. Está prohibido para ti hasta que tú te bautizas. Entonces, ellos han cogido autoridad y Cristo te dice que ha borrado todas las autoridades. Un predicador no tiene por qué tener autoridades, no tiene tanto que mandar. Él tiene solo de obedecer, llevar el pueblo por los buenos pastos. Los buenos pastos es la buena comida para el rebaño. Y la buena comida son las nuevas revelaciones que él tiene de buscar, escarbar en las Santas Escrituras. Escarbar hasta que encuentres. Amén. Y lo que encuentras, tienes de repartirlo con el mundo entero. Amén. Entonces ya os digo que paréis cuenta. Luego también hay otro señal. Es la forma que se tratan los pastores de uno al otro. Si un pastor lo encuentra fumando y el otro pastor se lo dicen o lo ve él mismo, entonces a este pastor lo apara de predicar. Pastores tienen una carta de autorización para poder predicar, entonces se la quitan durante un año o más o menos. Entonces esta iglesia, este predicador, al otro predicador lo ha condenado, lo ha sentenciado, lo que no tenemos derecho. No tenemos derecho de condenar a nadie. Es otro señal que tenéis que daros cuenta en la iglesia donde ustedes van a coger conocimiento de la Santa Palabra. Amén. También hay otro señal. Cuando un diácono hace un mal paso, supongamos que ha ido a una boda, en esas iglesias, ellos lo prohíben de bailar. Y si este diácono baila y el predicador se entera, también lo sentencia. Está un mes o dos, no puede más ser diácono, ni coger el pan y el vino. Se lo quitan un mes o dos o tres, lo que ellos quieren, porque ellos han cogido esa autoridad y son ellos que mandan. Amén. Es otro señal, que es una iglesia de condenación. Y cuando un cristiano
peca, hace un mal paso, si el predicador se entera, también les quitan la Santa Cena, el pan y el vino. Entonces también lo sentencian. Este señor condena, es un condenador. Amén. Hasta que llega el momento que cuando un cristiano hace algo de malo y sus hermanos, los otros cristianos, le dicen: ¡ay! Como te escuche el pastor, vas a tener que dar cuentas. Entonces ahí esos cristianos tienen miedo que se entere el pastor de lo que han hecho. Pero entonces no tienen miedo de Dios, tienen miedo del pastor. Amén. En esta iglesia también reina el miedo. El miedo no viene de Dios. Amén. Dios no ha condenado a nadie. Cristo no condena a nadie. Amén. No los condena. El que condena es Satanás, Satán. Amén. Ya ves que son señales que su iglesia está bajo la ley, porque hay solo bajo la ley 1500 años que condenaban, pero hoy en día el que está bajo la ley, como los fariseos, los levitas, los escribas, los seduceos, toda esa gente aún condenan. Amén. Hoy estamos en el año 2026 y aún condenan. Amén. Entonces son señales. Y hay otros señales más que tenemos de averiguar y lo vemos. Cuando el pastor os dice: vamos a rezar para el hermano fulano que está enfermo, vamos a ayunar 2 o 3 días o 4 días para que Dios cure esa persona. El ayuno es bajo la ley, no es bajo la gracia. Amén. Es otro señal. Y cuando uno peca, que ha pecado, se hinca de rodillas, que sea en su casa, que sea donde quiera, pero se hinca de rodillas por miedo del Padre Eterno. Tiene miedo y pide perdón, que Dios lo perdone. Y las Escrituras están dicho que hace 2026 años que el Padre Eterno entregó a su Hijo en la cruz para que Él borrara todo pecado, pasado, presente y futuro, para toda la eternidad. Amén. Es otro señal. Entonces, estos señales que están en esta iglesia, donde ustedes van 2 o 3 veces por semana a oír los mensajes y a coger el pan y el vino, la Santa Cena, es una iglesia primeramente de condenación, como la ley que te condena. Es una iglesia donde reina el miedo. Tienen miedo del pastor, no tienen miedo de Dios. Es del pastor, te lo dicen ahí, como se entera el pastor. Vas a tener que dar cuentas. Y el otro dice: no, hermanico, no se lo digas. Amén. Pero este mismo pastor, él que condena a los demás, cuando él hace una transgresión sobre
la ley de Dios, porque está en la ley. Él no se lo dice a nadie, y si nadie la ha visto, él no entrega su carta, y él no se quita ni el pasto, el pan y el vino. Entonces, en toda esa iglesia donde ustedes van 1 año, 2 años, 3 años o 4 años cada que están en esa iglesia, si ustedes ven esos señales, es que esa iglesia está bajo la ley. Y bajo la ley sabemos que todo el mundo se ha perdido. Amén. Bajo la ley el mundo entero está perdido. Si os digo eso es porque está escrito. Juan 3, verso 1 le dice a Nicodemo. Nicodemo viene de noche, sale de las tinieblas, porque tiene vergüenza o miedo que lo vean los demás y vieron del Cristo. Y le dice al Cristo, sabemos que vienes, que eres enviado de Dios. Y Cristo le dice, si tú, Nicodemo es un doctor de la ley, es él que enseña al pueblo. Amén. Al pueblo israelita, a los saduceos, a los levitas, a toda esa gente, a los escribas. Es él que enseña, él y otros más. Y entonces le dice, si no renaces de nuevo, no verás el reino de los cielos. No lo verás. Y entonces Nicodemo le dice al Cristo, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Entrar en el vientre de su madre. Y Cristo, nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, le dice a Nicodemo, en verdad, te lo digo, Nicodemo, si tú no renaces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. ¿Está claro? Porque todo el que ha muerto en la ley no está en el reino de los cielos. Aparte, los que Dios ha elegido. Pero fijaros en las Escrituras que los que ha elegido siempre son del pueblo de Israel. Nunca son de otra nación. Siempre israelitas. Por eso Juan el Bautista nace en Judea. Amén. Predica en Judea. Bautiza a las personas en Judea. Y el Cristo nace en Judea. Amén. Y predica en Judea al pueblo elegido del Padre Eterno, que el Padre Eterno lo ha elegido antes de la fundación del mundo, él el elegido. En el Cristo, en Emmanuel, el Cristo. Amén. Entonces ya veis, cuando veáis vosotros todos esos detalles, todas esas cosas que ellos hacen, todas esas señales, entonces daros cuenta que es una iglesia que vive bajo la ley. No vive en la gracia. Amén. Por eso nos dicen tantas veces en las Escrituras, nos está dicho, buscar, pedir y recibiréis. No es de rodillas. Cuando tincas de rodillas delante de una persona es porque no quiere darte nada. Cristo nunca se ha arrodillado, siempre ha levantado las manos y los ojos al cielo. Nunca se ha arrodillado para nada. Aparte, en el monte de los olivos,
en el monte de los olivos, deja sus discípulos a un lado y él se aleja y entonces se arrodilla y le pide al Padre por 3 veces que le quite esta copa. Esta copa es ese mal paso, pero no creáis que tiene miedo de las sufrencias. No. En esos momentos es Dios sobre la tierra, porque tiene la palabra, el Espíritu Santo y el don de ser la luz del mundo, el Cristo. Amén. Lo que Él sabe que el Padre va a abandonarlo y lo dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Pero es la primera vez que Cristo se arrodilla para pedirle algo al Padre Eterno. Porque mismo aquí en la tierra, si tú le pides algo a una persona, sea tu padre, tu madre, sea quien tú quieras, si te le pones de rodillas para pedirle algo, es porque no quiere dártelo. No quiere darte nada, por eso te pones de rodillas. Lo suplicas, lo ruegas, y a Dios no se le ruegue. No se le ruega. Nos dice Mateos 7, verso 7. Pidid y recibiréis. Simplemente. Pidid y recibiréis. Buscar, porque buscar en las Santas Escrituras y vais a encontrar. Y cuando pegáis, os subirán, os abrirán las puertas del cielo. Nos dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Acabo de escudriñar las Escrituras, de escarbar, tienes las revelaciones. Y a todo el que pega, se le abre. Y cuando se le abre, todas las bendiciones son para él, porque ha llegado al estado de hijo, adoptado como hijo. Amén. Él ha renacido de nuevo. Por eso os digo también yo que cuando uno lee las Escrituras y no tiene revelaciones, las revelaciones son las que nos da el Padre Eterno por el Espíritu Santo. Amén. Y he dado un par de mensajes sobre lo que es la revelación. Pero si no tenéis revelaciones, que leéis la Biblia como si fuera un tebeo, un libro cualquiera, veis lo que está escrito, pero no veis los tesoros escondidos que hay dentro. Por eso os digo siempre que en la Biblia hay 31.102 versos y son 31.102 revelaciones que están escondidas, los tesoros escondidos. Hay 23.147, pero que no me engañe, que no diga tonterías, pues lo tenía anotado. Me he engañado. Hay 23.145 versos en el Viejo Testamento y hay 7.957 versos en el Nuevo Testamento. Y también tenemos 1.189 capítulos. Y todo eso son revelaciones, son los tesoros escondidos en las Santas Escrituras. Por eso nos dice 2 de Corintios 4, verso 3, nos dice: todo aquel que tiene el Evangelio anublado, es para todo aquel que perece. El que perece, el que muere. Amén. No va al cielo, perece. ¿Por qué perece? Porque Esperad un minuto, por favor. Si perece, es porque está muerto espiritualmente. Si lo lees y pereces,
es porque estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos dice ese mismo verso, 2 de Corintios 4, verso 3, nos dice que el Dios de este siglo ha nublado la inteligencia del mundo entero, a fin que no vean brillar el esplendor del Evangelio, que es la gracia del Cristo por la gloria del Padre Eterno. El esplendor es la revelación, es la luz. En la luz todo se ve. Todo se ve. El Padre te da las revelaciones, la luz. En las tinieblas, cuando el Padre dice que la luz sea, la luz se hizo, para que tú veas y yo también. Amén. Entonces, ya os he dicho, cuando ustedes vean esos señales en la iglesia, que ustedes van ahí a recibir los mensajes, a aprender la enseñanza, si ustedes ven todos esos señales, huyan, salir, porque esa iglesia es una iglesia de condenación, vive bajo la ley. En esa iglesia reina el miedo. Amén. Y todo lo que hacen va contra la gracia que el Padre Eterno nos da. Ese don que nadie se merece, nos lo da. Por amor, por misericordia, pero por la sangre del Cristo. Amén. Con todas estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado este lunes, 16 de febrero de 2026, le digo 1000 veces, Padre, 1000 veces le digo gracias, porque estoy agradecido de todo lo que el Padre me da. Si me lo da es para que yo lo reparta con ustedes y con el mundo entero, y con toda persona que yo tengo el privilegio de hablar un rato, hablar con él. Lo encuentro en la calle, me encuentro en el hospital, me encuentro en donde el médico, en un comercio donde yo me encuentre. Si tengo la oportunidad de hablar con este Señor, le hablo de las bondades de Dios y las bondades del Cristo. Ahí lo estáis alabando. Qué bueno es, qué santo es. Eso quiere decir alabar al Señor. Alabarlo. No cantando aleluya y aleluya, no. Es alabarlo. Cuando uno alaba a una persona que él quiere, la alaba, es porque cuenta a una persona y a otra persona lo que es, sea su hijo, sea su nieto, es semejante. Amén. Pienso que habéis comprendido. Por eso en esta noche también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que nos dé una noche de descanso, de tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno le da a sus hijos, a todo aquel que ha renacido de nuevo. Son ellos que reciben las revelaciones y que reciben las bendiciones. Amén. Todos aquellos que han estado adoptados como hijos. Amén. Y como ya os he dicho, que al Padre no se le ruega, no te hinques de rodillas delante de Él. Los tratas muy mal. Los tratas que es muy roñoso, que es malo, que no quiere darte nada, que tú que hagas muchas cosas para que te dé algo. Y si usted tiene un hijo, y cuando el hijo a usted le pide algo, ya verá que usted, ese niño, no se va a poner de rodillas delante de usted. Cuando le pide algo, le pida lo que le pida. Si está en su posesión suya, usted se lo va a dar a su hijo. Amén. Si tú le pides al Padre Eterno inteligencia y sabiduría, te la va a dar. Si él tiene falta de un trabajo aquí en la tierra, también te lo va a dar. Si no tienes trabajo. Amén. Y todo lo que tú le pidas por tu boca, te lo va a dar. Si
todo lo que le pidas, a condición que no sea para tu orgullo. Porque si tú quieres un Ferrari, un vehículo, un Ferrari, es para tu orgullo, no tienes falta de eso, porque somos hijos de Dios. Dios nos da todo. Dice que el Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros nos volvamos ricos, que no nos falte nada en la tierra. Pero si en tu orgullo le pides un castillo, nunca te lo va a dar. Pero si vas a predicar lejos y no tienes un coche, un vehículo, y tú se lo pides que tienes falta, te lo va a dar el coche. Lo vas a encontrar. Sea un hermano, sea un vecino, no te preocupes, que Dios procura para ti y te lo da. Esta noche le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel, nuestro Salvador, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como Él le da a sus hijos. Y os invito a venir mañana, 17 de febrero, martes, a recibir más revelaciones, porque el Padre Eterno nos da cada día nos da más revelaciones. Padre nunca nos da todo un golpe, nos da poco a poco. Él quiere que tú aclames a Él y que tienes falta de Él cada día. Amén. Dios, el Padre Eterno, se regocija cuando todos los días tú le dices al Padre que tienes falta de Él, porque no somos nada en esta tierra, somos polvo y arena. Hay aquel que puede llevarte en sus manos, en sus brazos. Él te guarda, Él te cuida. Él es tu fortaleza, tu escudo, tu armadura. Es Él el que te guarda. Amén. Que Dios os guarde y os bendiga. Y que os dé muchas revelaciones a fin que ustedes también puedan alabar al Señor hablándole a uno y a otro. Este mensaje, las revelaciones, son para todo el mundo. Para todo cristiano, para tu mujer, para tus hijos, para tus nietos, que no están al corriente, para los vecinos, para los incrédulos, para los musulmanos. A mí me llega subiente de hablar de la bondad de Dios con los musulmanos, donde yo me encuentre, con prudencia, bien seguro. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.